Capítulo. Continuamos con la grabación del capítulo 16 del estudio de discipulado de Romanos, la epístola a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, que llevó el evangelio a los gentiles. En este momento vamos a ceder el micrófono a Yazaret, que va a iniciar la conferencia de los primeros versículos de este capítulo. Adelante, Yazaret. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Pues vamos a comenzar con esta última porción de la carta a los Romanos. Tenemos aquí en esta primera parte la demostración de las relaciones que existían entre los cristianos de esa época. Este es uno de los capítulos, hermanos, más reveladores, aunque podríamos decir, ahí son solo saludos. No, en realidad es uno de los capítulos más reveladores en toda esta epístola a los romanos, porque podemos ver el cristianismo puesto en práctica, en esta labor de evangelismo que ocurrió por Roma y por otros lugares. Este es un cristianismo en acción. Y entonces nos llena de emoción el pensar que en aquel imperio, hermanos, pagano de Roma, donde había idolatría, había otras prácticas que definitivamente no agradaban a Dios, pero había también cristianos que andaban en las calles predicando este evangelio, ¿verdad? Y que conocían a Jesús y que vivían con Jesús en sus corazones, y que esa esperanza que ellos recibieron alguna vez era lo que ellos proclamaban por esas calles, ¿no? De ese imperio que predominaba, pues, el paganismo. Entonces, estas grandes doctrinas que Pablo nos enseña, la doctrina del evangelio, o sea, no fueron proyectiles, no fueron dirigidas hacia el espacio muerto, hacia alguien que no las escuchara, o escribieron esta carta para que se perdiera, sino que esta carta que escribe Pablo, imagínense, perduró hasta nuestros días para enseñarnos cosas fundamentales sobre la doctrina de Cristo. Entonces, en esta parte podemos ver cómo el evangelio que predicaron los primeros cristianos, pues se tradujo en realidad, en algo tangible y verdadero. Entonces, en este capítulo 16, no podemos omitirlo, no podemos darle menor importancia, porque al contrario, nos sigue enseñando muchísimas cosas. Y vamos a empezar a leer este capítulo 16. Voy a ir leyendo por algunos versículos. Dice la palabra de Dios: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, Pablo aquí, o sea, ciertamente sabía el valor de lo que las mujeres pues podían hacer al servir en la iglesia. Y aquí habla de una mujer, o sea, Febe, pues aparentemente ella es la que estaba camino hacia Roma, y se cree que ella era la portadora de esta carta que iba dirigida hacia los romanos. Entonces Pablo envía una recomendación de esta hermana, porque ellos, los de Roma, la iban a recibir
Ajá, y entonces él enviaba esta recomendación para que la recibieran y la apoyaran y la ayudaran en su estancia, pues, en Roma. Dice, estas recomendaciones, hermanos, eran importantes, ajá. Era importante que la hermana no podía llegar y decir, ay, miren, traigo una carta de una doctrina bien padre que quién sabe quién escribió para que ustedes la adopten en su vida cristiana. No, aquí Pablo está haciendo la recomendación directamente a la hermana de que va de su parte, ajá, de parte de Pablo. Tal vez los hermanos allá no la conocían, nunca la habían visto y por eso tenía que llevar esta recomendación. ¿Por qué? Pues porque había también en ese tiempo engañadores de la palabra y que abusaban pues el hospedaje y la amabilidad de los hermanos, ¿no? O sea, que hospedaban y recibían pues a extranjeros y a predicadores que venían de otros lados. Es por eso que Pablo dice, les hago esta recomendación de mi hermana Febe. Ajá. Entonces, también en este versículo, hermanos, podemos ver que Febe es un nombre pagano. Ajá. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues muchos cristianos, cuando eran bautizados y creían en Jesús, algunos cambiaban su nombre. ¿Por qué? Porque su nombre, pues a veces significaba algo, pues algo pagano, ¿no? Algo que pues no era como bien, visto, ¿no? No sé, el dios de la lluvia, el dios de algo. Los nombres pues tenían esos significados, pues porque estas personas no habían nacido dentro del judaísmo y pues sus nombres recibían con lo que habían recibido de sus padres, ajá. Pero la hermana Febe, pues no, la hermana Febe por alguna razón y porque sabemos que en Cristo no importa, ella mantuvo su nombre, ajá. Ella mantuvo su nombre y se llama Febe. Y dice Pablo que es una diaconisa. ¿Qué significa eso? Bueno, esta palabra es la misma palabra que se traduce para siervo, ajá, en otros lugares. Entonces, Febe parece ser una servidora en la iglesia, ajá, porque dice que es diaconisa en la iglesia. Dice, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, Pablo le da a Febe uno de los mejores cumplidos que alguien pueda dar, ¿no? O sea, ella dice que es una persona que sirve, que ha ayudado a muchos hermanos y Pablo se incluye. Ajá. Y esta ayuda práctica, pues era esencial para hacer esta obra de evangelismo. Ajá. Esta ayuda que Pablo demanda de los hermanos en Roma era esencial, mucho más en ese tiempo, para la obra del evangelio. Luego dice del versículo 3 al 5. Dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Priscila y Aquila, hermanos, es una pareja que se menciona en Hechos capítulo 18. Todo en el capítulo 18 menciona a Priscila y Aquila. Vamos a leer unos versículos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Si alguien lo tiene, hermanos. 18. ¿Alguien lo tiene? Le puedo dar lectura. Amén. Dice así Dice así la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto.
Ajá. Bueno, entonces estos hermanos, Pablo ya los había conocido en Corinto. Ellos eran un matrimonio, ajá, y entonces, pues eran como asociados de Pablo, ajá, porque dice que Pablo viajaba con ellos, etcétera. Entonces, al parecer ahora ellos ya estaban de regreso en Roma, aunque Pablo no estaba en Roma, porque él estaba en Corinto cuando escribe esta carta, pero estos hermanos, Priscila y Aquila, sí habían regresado a la ciudad de Roma. Entonces, Priscila y Aquila pues eran un matrimonio al servicio sincero del Señor, porque recordemos que en este libro de Hechos, hermanos, nos habla de otro matrimonio que muchos reconocen, que es el de Ananías y Zafira. Ajá. O sea, ahí tenemos en Ananías y Zafira es un matrimonio y una esposa, un marido y una esposa que conspiran en hipocresía. Ajá. Pero al contrario, Priscila y Aquila, pues es un matrimonio unidos en una devoción sincera al servicio de Dios. Y luego dice la iglesia de su casa. ¿Con qué se refiere Pablo cuando dice saludad también a la iglesia de su casa? O sea, esta frase nos da una pista sobre la organización de la iglesia primitiva. Ajá. En una ciudad, o sea, con una comunidad cristiana de cualquier tamaño, o sea, había varias congregaciones que se reunían en diferentes casas, o sea, no existía como que cuando Pablo se refiere a la iglesia, o sea, ellos se refería al grupo de personas que se reunía en distintas casas, hermanos. Y podemos decir entonces que no es como que hubiera un pastor, ¿no? Que tuviera y congregara a todas las personas, sino que como se reunían en casas, quienes se hacían cargo de las personas a las que les compartían, pues eran las cabezas de los hogares. Eran ellos posiblemente quienes desempeñaban esta labor de pastorear. Ajá. ¿Por qué? Porque no había como una iglesia en cuanto a construcción como tal donde todos se reunían, sino que ellos se reunían en sus comunidades, en pequeñas casas. Por eso dice a la iglesia de su casa. Ajá. O sea, Pablo se refiere a la iglesia no como un templo, sino como lo que es, hermanos, la iglesia. Nosotros somos la iglesia, recordemos. Somos nosotros el cuerpo de Cristo y quienes formamos la iglesia. Por eso dice, o sea, él se refería a la iglesia que ellos tenían, pues en la casa, ajá, de estas personas. Luego viene una serie de versículos, los voy a leer de corrido del 5 al 16. Dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, parientes y compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas. Y a todos los santos que están con ellos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Entonces, pues menciona muchos nombres, hermanos. En la Biblia no hay referencia de muchos de ellos. Sin embargo, en algunos documentos en cuanto al imperio romano, o sea, que no son bíblicos, sino documentos
que quedaron pues de la historia. Sí hay documentación sobre algunos de ellos, no todos están aquí en la palabra referenciados, más que en esta porción de Romanos, pero hay documentos de otros lados donde sí existen estos nombres. Por ejemplo, Epeneto dice, este hombre, pues es de notar porque aparentemente Epeneto era de los primeros conversos de Acaya. Pablo lo referencia, donde estaba Corinto y donde Pablo escribió esta carta a los romanos. Ajá. Epeneto también pues era muy querido por Pablo porque él lo referencia así, que dice, amado mío. Ajá, y amado mío, pues no es un término que se utilizaba a la ligera, ¿no? Era alguien a quien Pablo apreciaba mucho. Luego menciona a Andrónico y a Junias. Dice, ellos al parecer eran judíos porque dice que eran parientes. Pablo los referencia como sus parientes. Y dice que fueron presos por el bien del evangelio y dice fueron sus compañeros de prisiones. Entonces, en algún momento de la vida de Pablo, cuando estuvo en prisión, los conoció porque dice que fueron sus compañeros en la cárcel. Ajá. Y dice que ellos eran pues bien estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo, dice Pablo, antes, o sea, antes que Pablo mismo. Ajá, ellos ya pues ya se habían convertido desde antes. Y dice, eran estimados entre los apóstoles. O sea, esto da la idea de que Andrónico y Junias son pues apóstoles mismos, no de los 12, pero sí de los primeros después del hecho del Pentecostés. Ajá. Entonces dice, después menciona a Amplias. Aquí, por ejemplo, o sea, hay una tumba que data de finales del primer siglo o principios del segundo siglo en la primera catacumba cristiana de Roma y lleva este nombre, Amplias. Entonces, algunos creen que es la misma persona, esta catacumba, esta tumba, este nombre es el mismo que referencia aquí en Romanos 16:8. Ajá, esa persona, Amplias. Y luego dice, saluda a los de la casa de Aristóbulo. O sea, el hecho de que la casa de Aristóbulo se saludara, pero no a Aristóbulo en sí mismo, o sea, hace pensar que Aristóbulo no era un convertido, él no era cristiano, pero tal vez muchos de su casa sí. Ajá. O sea, por eso es que esta parte de la palabra nos revela estas cosas, ¿no? O sea, cómo eran nuestros hermanos antes en la iglesia primitiva. Pues vemos que en una misma familia había tanto convertidos, creyentes en Cristo, como había quienes no lo habían creído, no querían, pues también ser arrepentidos y convertirse al Señor. Entonces, pues esta parte nos da una idea de eso. O sea, Pablo saluda a los de su casa, pero no se refiere a sí mismo, a la persona esta Aristóbulo, sino a los de su casa, los que sí creían. Ajá. Luego menciona a Rufo. Aquí se piensa, no se sabe bien, pero quizás el mismo hombre mencionado como el hijo de Simón de Cirene en el Evangelio de Marcos 15:21. Es posible, pero Rufo pues era un nombre muy común en ese entonces pudo haber sido otra persona. Pero dice que él era escogido en el Señor. O sea, cuando Pablo refiere eso, pues es que fue un personaje pues importante también en esta labor de evangelismo, ajá, que ocurrió en este tiempo. Luego habla de Nereo,
En el año 95 después de Cristo, 2 romanos distinguidos fueron condenados por ser cristianos. Esto no se cita bíblicamente, pero es donde les digo que hay documentos donde habla de personas que igual fueron cristianas, se convirtieron. Y bueno, uno de estos personajes que Pablo menciona, pues pudieron ser los precursores de que ellos conocieran el evangelio. Entonces, dos romanos distinguidos fueron condenados en este tiempo. El esposo fue ejecutado y la esposa fue desterrada. Y el nombre de su siervo, de estos 2 romanos, el nombre principal de este era Nereo. Ajá. Entonces, este mismo Nereo que menciona aquí Pablo pudo haber sido ese mismo Nereo que era siervo de estas 2 personas romanas distinguidas. Y dice, Asíncrito, Flegonte, Petrobas, Hermes. O sea, Pablo saluda a todos y dice algo maravilloso de todos. Ajá. Él los saluda y hace notoria su labor en el Señor. Él los dice, pues miren, ustedes Asíncrito, Flegonte, pues he notado sus labores, que trabajan muy arduo en el Señor y expresa su estima por ellos, aunque algunos Pablo pues quizá no los conocía, pero él había escuchado pues de su labor como siervos del Señor y Pablo los reconocía en esta carta, ajá, y los elogia, ¿no? De cierta forma y les dice, pues, por su servicio al Señor, por haber sido aprobado en Cristo, por ser un escogido del Señor. Y Pablo usa estas expresiones pues para referirse a ellos y que no pasará ninguno su trabajo desapercibido. Y pues qué ejemplo, hermanos, tan tremendo, ¿no? Es porque muestra esa manera de que Pablo usa palabras de ánimo para edificar al pueblo de Dios. Y quizá era un pueblo que, como les repito, Pablo a lo mejor no los conocía aún en persona, pero él decía, pero sirven al mismo Señor, al mismo que yo sirvo, y por lo tanto, pues se merecen mis respetos, mis honores, ¿no? Hay una parte que leímos y estudiamos en otro capítulo, donde decía quien honor, a quien respeto. O sea, y Pablo hace esto, ¿no? De reconocer su servicio, pero todo para la gloria de Dios. Pero lo que más nos enseña es la relación entrañable que él tenía con sus hermanos, ajá, con sus hermanos en otras ciudades, en muchas partes. Él no se hacía a sí mismo como parte de yo soy de la iglesia de Corinto, no. Él decía, todos mis hermanos estén donde estén, si sirven con arduo amor y con fuego ardiente al Señor, pues entonces yo los respeto y los amo y oro por ustedes, ¿no? Y Pablo tenía muy presente estas circunstancias que por eso les digo, parecerían pues menos importantes, ¿no? A comparación de todo lo que hemos estudiado, donde Pablo nos da mucha doctrina y sí, muy bonito, esta parte también es importante, hermanos, de cómo Pablo reconocía a sus hermanos, cómo se reconocía a él mismo dentro del cuerpo de Cristo y cómo respetaba y honraba a otros hermanos. Y luego dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Y esto ya lo sabemos, incluso en Lucas, capítulo 7, versículo 45, bueno, nos enseña esta parte de que era muy común que entonces saludarse con un beso. Ajá, un ósculo es un beso, pero aquí dice con un ósculo santo. Y en esta parte del Evangelio de Lucas, Jesús reprende a un fariseo porque no le da un beso cuando entró en su casa. Ajá, o sea, entonces Pablo exhorta a que haya ese amor fraternal entre los hermanos, saludándose
con un beso santo. Luego, entonces, ¿qué valor, o sea, tan extenso, ¿no? De estos saludos de Pablo a la iglesia romana? O sea, podríamos pensar, pues, que esto no es importante, pero esta porción de la carta a los romanos nos muestra que fue una carta a personas reales, hermanos, que no es un cuento ficticio, no es una historia que alguien se escribió por ahí muy bonita, no. Nos muestra que esta carta fue real y que fue dirigida a personas reales, como tú y como yo. Ajá, no fue dirigida al alto mandatario de la Asociación Teológica de Roma, no. Era dirigida a los hermanos creyentes, pues que estaban empezando su vida en la fe en Cristo. Ajá, o sea, ellos eran como la mayoría de nosotros, individuos comunes, por así decirlo, ajá, pero amaban al Señor. Por lo tanto, mientras Pablo recordaba sus nombres, les envió un mensaje de amor, el cual se preservó en las Santas Escrituras. O sea, cuando alguien dijo, esta carta la escribió Pablo, está muy bonito todo, pero vamos a quitarle el capítulo 16 porque no es importante. No. Esta parte, esta demostración de amor que Pablo muestra en este capítulo 16, también es importante. Entonces, no pensemos solamente en los cristianos distinguidos exclusivamente, sino amemos a todos los que Cristo ama. Es lo que nos enseña y con lo que yo me quedo de esta porción. Ama a todo el que Cristo ama, porque si Cristo lo ama, pues ¿quién eres tú para no amarlo? ¿Ah? Y valorémonos y valoremos a todos los siervos de Cristo. Ajá. Y también algo muy importante, hermanos, que me quedo también con esa parte, es las mujeres que se mencionan en este capítulo. Febe, Priscila, María, Trífena, Trifosa, la madre de Rufo y Julia, son mujeres que trabajaron para el Señor. Y se mencionan aquí y nadie demeritó su labor por el hecho de ser mujeres, porque era muy común en esos tiempos, hermanos, que las mujeres no tenían voz ni voto. Y sin embargo, Pablo reconoce que también su labor es importante delante de Dios, así como la de cualquier hombre. Entonces, no hay distinciones y grados de honor entre los creyentes. Ajá. Y estos son graduados según la escala del servicio realizado. Y es un honor trabajar para Cristo, pero es un honor aún mayor trabajar mucho. Ajá. Y entonces, si cualquiera al unirse a la iglesia cristiana desea un lugar o posición, honor o respeto, el camino es ese, hermanos, el trabajar y trabajar mucho. Y bueno, yo con esto termino esta parte, hermanos, pero le cedo la palabra a mi hermano Jorge. Gracias, Yazaret, de parte mía y desde luego de parte del Señor por todas tus participaciones que le han dado un realce muy especial. Misma lo has señalado, que el Señor le da lugar a quien el lugar tiene en su obra, en su reino. Yo continúo con el estudio de Romanos 16 a partir del versículo 17 y aquí
a diferencia de los capítulos anteriores donde son halagos y donde son reconocimientos, pues viene una advertencia también de personas que se decían hermanos. Voy a leer el versículo 17 y 18 porque van juntos. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. En otra versión no dice doctrina, sino dice en contra de la enseñanza que ustedes recibieron. Viene a ser un equivalente, ¿verdad? La enseñanza bíblica es la doctrina que se extrae de la palabra de Dios. Y advierte el apóstol Pablo que también sabía llamar la atención a lo negativo, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Otra versión dice, porque no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos. Y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de la gente sencilla. Miren, nos podríamos preguntar por qué Dios permite esto dentro de la iglesia y dentro del pueblo de Dios. Hacemos una comparación con el Edén. En el Edén, Dios no impidió que la serpiente tentara a Eva, engañándola con su astucia. Y ahora tampoco impide por fuerza que los falsos maestros que causan divisiones, obradores del mal, productores de tropiezos, vivan entre sus santos. Dios no lo impide, pero sí advierte a sus santos y espera que ejerzan su discernimiento como su rechazo por el mal, apartándose de los tales. Muchas veces son tan atractivas esas enseñanzas, pues atractivas para la curiosidad, para la carne, que decimos, me voy a quedar, está muy bonito el ambiente, aunque no estoy de acuerdo con lo que se dice, pero ay, me voy a quedar un rato, no le voy a cambiar al programa, o voy a escuchar esto y lo otro, aunque no estemos convencidos de lo que están. Pero aquí, francamente, el apóstol nos llama la atención y nos dice que seamos enérgicos y que rechacemos, para lo cual tenemos que tener discernimiento. Pues los santos, los verdaderos santos de Dios, no tienen que depender o no tenemos que depender de nuestra propia comprensión, porque podemos estar equivocados o ser ignorantes de algunos asuntos, pero sí podemos acudir a la unción del Espíritu Santo que nos enseña acerca de todas las cosas y ser sensibles. Los santos tenemos que buscar ser sensibles y consultar continuamente la palabra de Dios y confiar en el Espíritu morador. Hemos aprendido que el Espíritu mora en nosotros, el Espíritu que mora en nosotros, y confiar. Y sobre estos obradores del mal, pues Pablo se expresa pues muy tristemente, por ejemplo en Filipenses 3, 18, 19 y 20, no anótenlo, pero rápidamente dice que muchos andan, de los cuales os decía con frecuencia, y os digo ahora con lágrimas, dice el apóstol Pablo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3, 18 y 19.
enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quién es un enemigo de la cruz de Cristo? Pues los que predican que no hay que morir con Cristo, tú puedes seguir haciendo tu vida tal como venías y la cruz pues solo es un ornamento. Esos son enemigos de la cruz de Cristo, porque la cruz nos lleva a morir con Cristo verdaderamente. Dice allí en Filipenses, cuyo Dios es el vientre, cosa que confirma en Romanos, y cuya gloria consiste en su vergüenza. Pues ponen la mira en las cosas de la tierra, en lo terrenal. Y allí en Filipenses viene a confirmar algo que nos enseñó Pablo en Romanos. Dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, todo lo que nos lleve a poner nuestra mira en las cosas de la tierra, pues va contra la doctrina de Cristo. El versículo 19 cambia el tono y vuelve a hablar de los cristianos de Roma. Ya lo dijo Yazaret, no lo voy a enfatizar. Dice el versículo, porque vuestra obediencia, está dirigido a los de Roma, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Entonces aquí les da su aprobación, su testimonio ha llegado a otros lados y como decía Yazaret y el Espíritu Santo se lo reveló, andaban por esas calles de la Roma pagana predicando a Cristo y a Cristo resucitado. Eso era valioso, se requería mucho amor por Cristo y mucho valor y honestidad. Obediencia, le llama Pablo, obediencia. Lo que toca el corazón de Dios es la obediencia. Y lo que toca el corazón de todos es la obediencia. Y esto produce gozo. Y les hace una recomendación. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenios para el mal. Sabios para el bien incluye el constante estudio de la palabra de verdad. Como dice también Filipenses 4:8, todo lo puro, todo lo justo, todo lo bueno, lo que es de buen nombre, todo lo amable. Si hay virtud alguna en esto, si alguna alabanza, tened en cuenta estas cosas, en esto pensad. Tenemos un campo donde ejercer nuestros pensamientos. Y el mal, dice sencillos para el mal. Sencillo o ingenuo, es la misma palabra, sencillo o ingenuo, tiene una base en el griego, significa literalmente sin mezcla, puro, puro. Una persona pura no se mezcla con lo malo, no hace lo malo parte de su carácter. Es puro, libre de engaño. Por ejemplo, un niño pequeño que todavía no tiene maldad, es puro, es libre de engaño. Sin embargo, vivimos en el seno de un mundo de maldad. Pero, una vez más, el Espíritu Santo, el Espíritu morador de Dios en nosotros, nos conducirá hacia una actitud simple como un niño, hacia toda la maldad. Y literalmente dice, por ejemplo, en 1 Corintios 14:20, sed niños en la malicia. No nos hagamos doctores de la malicia, sabedores de todas las cosas malas del mundo. No nos está pidiendo eso Pablo.
nos dice que seamos niños en eso. Sí vivimos en un mundo malo, pero tenemos mucho, mucho en qué pensar, en qué alimentar nuestra alma, nuestros pensamientos y camino en qué andar. Esto es ser sabios para el bien, ingenuos para el mal. El versículo 20 es un versículo clave y muy importante. En muy pocas palabras dice mucho. Miren lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. En otra versión dice, el Dios de paz quebrantará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Y la palabra que se traduce de quebrantar es la misma que se usa cuando Cristo quebrantará a las naciones en Apocalipsis 22:27, no la vamos a leer, en su segunda venida. Nótese una cosa, es Dios el que quebranta, el que aplasta a Satanás. Se ha hecho una mala traducción, una inadecuada traducción de este versículo, y hasta los hermanos, yo alguna vez lo confieso, pero ahora veo claro que no era correcto, zapateábamos, literalmente golpeábamos el piso pensando que éramos nosotros los que quebrantábamos a Satanás. No, es el Dios de paz, es Dios mismo que quebrantará en breve. En breve era todavía, le faltaba para que llegara ese momento. Y todavía podemos decir en breve y más breve que cuando Pablo escribió Romanos. Satanás va a ser quebrantado. Ya la ruina de Satanás empezó, según Ezequiel 28, en el cielo. Pues él era el querubín protector, caminaba en medio de las piedras de fuego, dirigía quizás a los demás en adoración, pero su corazón se ensoberbeció por su belleza, dice la palabra, corrompió su sabiduría por su ingenio y fue arrojado del monte de Dios por profano, es decir, desde el asiento celestial donde mora la divina majestad. Ahora, aunque todavía tiene facultades de acusar a los santos, y sus huestes moran en los lugares celestiales, según Efesios 6:12. Y esto es que pues no está confinado a la tierra, pero esto no va a seguir así. En los futuros tiempos, en la gran tribulación, él hará presencia muy fuertemente en la tierra, tratando de arrasar a la nación de Israel. Pero la venida de Cristo con sus santos ángeles, Satanás será lanzado dentro del abismo, en el centro de la tierra por 1000 años. Esto será el milenio, Revelación o Apocalipsis 20. Y cuando eso termine, será soltado por un corto tiempo. Dirigirá la última gran batalla en contra de Dios y su pueblo. Y después de eso irá al lago de fuego. Todos los creyentes y Romanos, el libro de Romanos nos lleva a esos pasajes. En esta breve frase, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás o quebrantará a Satanás. Esto también está visto y es un cumplimiento de Génesis 3:15, cuando dice a la mujer que su descendencia quebrantará la cabeza de la serpiente. Está anunciando el fin de Satanás, su quebrantamiento final, pero todavía no. Y cuando dice bajo nuestros pies, es que a nosotros nos ha dado una autoridad con Cristo. Y todas estas cosas suceden por debajo de nosotros. Nosotros hemos sido levantados ya con autoridad
y ya en autoridad estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y esto es algo espiritual, esto es algo que lo dice la palabra, pero nuestra humanidad, nuestro cuerpo sigue aquí en la tierra. Tenemos relación con Cristo y por lo tanto todo esto del quebrantamiento de Satanás ocurrirá bajo nuestros pies, pero no porque le demos nosotros zapatazos a Satanás, porque el que va a quebrantarlo es Dios, el Dios de paz. Amén. Y esta es una enseñanza. Y en la misma, fíjense, en un mismo versículo habla de la batalla espiritual con Satanás y toda la historia de este ser terrible. Y en el mismo versículo nos da una bendición preciosa. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. La bendición así viene. Vean cómo Dios nos muestra la batalla, pero también nos muestra la bendición. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando analizamos esta bendición de la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, la encontramos varias veces, casi siempre en las epístolas de Pablo. Segunda de Corintios 13:13. No lo vamos a leer porque ya el tiempo se nos está yendo, pero rápidamente dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Miren cómo la doctrina de la Trinidad está aquí y está en muchos lugares. Hay corrientes dentro de los que causan divisiones y tropiezos con la doctrina, que solo hablan de Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Ignoran al Padre y al Espíritu Santo. Son los solo Cristo. Y por ahí andan y se dicen hermanos. Pues debemos tener precaución a todas esas doctrinas enseñanzas que se alejan de la verdadera doctrina, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Una muy bella definición de la gracia está en 2 de Corintios 8:9, y dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros pobres fuéramos enriquecidos. Nos llevó en promesa y en revelación a estar sentados con Él a la diestra de Dios. Y esta es una enseñanza muy hermosa. Cristo constantemente suministra la gracia a todos los creyentes, pues Él es la cabeza, por medio de la cual todo el cuerpo es sostenido y nutrido, porque Dios le dio ser cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la asamblea de Dios. Puede decirse que la gracia tiene a Dios el Padre como fuente. Muy importante, la fuente de la gracia viene de Dios el Padre. Cristo el Señor es el dador de la gracia y el Espíritu Santo es el que la distribuye. Vean qué hermoso, qué hermosísimo. A mí me conmueve. Así que dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Una bendición. Vienen a Timoteo, o sea, aquí los saludos son no tanto saludando a ciertas personas, sino que ciertas personas, compañeras de Pablo, mandan saludos a los cristianos de Roma. Uno de ellos es Timoteo, que manda saludos a los cristianos de Roma.
Otros son Lucio, en los versículos 21, Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. En otra parte dice mis paisanos. Pero claramente se ve que Pablo estaba muy contento de que hubiera ya estos judíos, porque Pablo era de pura cepa judía y que ya se habían convertido al cristianismo. Lucio, Jasón y Sosípater. Incluso quizás cambiaron sus nombres. Yo, Tercio, el que escribió la epístola, también nos saluda en el Señor, versículo 22. Pues Tercio era el que arrastraba la pluma, arrastraba la pluma de ave, mojaba la tinta y escribía todo lo que Pablo dictaba. Hay algunos historiadores que no lo creemos nosotros, pero se atreven a decir que esta epístola se escribió en un día. No se escribió en un día, me parece, sino en un tiempo breve que él tuvo, de pocos días, y lo hizo de corrido. Eso sí, no estuvo haciendo interrupciones. Y el buen Tercio, que escribió la epístola, pues hizo un trabajo extraordinario. Yo estoy seguro que no nada más escribió un papiro o un rollo. Uno enviarlo a Roma y otro guardarlo como respaldo, pienso yo, pero pues gracias a Dios que Tercio hizo su trabajo. Versículo 23, os saluda Gallo, que me hospeda a mí y a toda la iglesia. Este hombre Gallo era un hombre que había tenido una bonanza material y quiso repartirla entre todos los creyentes y hospedaba a Pablo y en su casa estaba la iglesia. Os saluda Erasto, que indudablemente Erasto era un hombre notable en Corinto y por eso se le mencionó. Seguramente además de ser notable trabajaba fuerte y Pablo le dio voz para enviar sus saludos. Y el hermano Cuarto, y me dirán quién era el hermano Cuarto. Pues un hermano, nada famoso, nada notable, el hermano Cuarto, así como Yazaret. Dice, no, aquí en el reino de Dios no hay jerarquías. Está junto a Erasto, tesorero de la ciudad, o Gallo, este hombre tan rico y poderoso, el hermano Cuarto. Los tres están en un mismo versículo. Así es como el Señor nos ve. Una vez más, versículo 24, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Por segunda vez, en un mismo capítulo. Y ahora termino con esta parte. Al que puede, a Dios, que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Este es un canto a Dios, es una exaltación a Dios, al Dios el Padre. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A Él, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo y para siempre. Amén. Terminamos aquí recalcando que toda la exaltación es a Dios el Padre, por medio de Cristo, por medio de Cristo. Es Cristo el que lleva a exaltar al Padre, el Espíritu Santo el que convence, pero el que es exaltado es el Padre. El único sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo y para siempre. Quiero dejar un tiempo a la pastora y también discípula, Adriana, la pastora Adriana y discípula, sierva del Señor,
Que no sea unas palabras y termine con oración esta reunión tan significativa. Adelante, pastor. Muchas gracias, Yazaret. Muchas gracias, Pastor Jorge, por este estudio tan maravilloso, lleno de tanta enseñanza que a lo largo de todo este tiempo, a través de estos casi 16 capítulos, nos fue mostrada de una manera tan clara, nos fue mostrada de una manera nos dieron un panorama general de todo de toda la carta de Romanos. Prácticamente damos gracias a Dios por sus vidas, porque definitivamente el Espíritu Santo fue quien habló a nuestros corazones, fue quien los guió para que nosotros como discípulos, como bien lo decía, como discípulos, estemos capacitándonos, estemos siguiéndonos, preparándonos. Así que prácticamente damos muchas gracias a Dios por sus vidas, Pastor Yazaret, gracias por sus vidas, porque realmente esta carta es impresionante, realmente esta carta tiene un propósito extraordinario. La carta de Romanos tiene como propósito, fue lo que vimos a grandes rasgos, presentar a Pablo a los romanos y dar una muestra de su mensaje antes de llegar a Roma. En todo este tiempo, este mensaje fue anunciado a los cristianos en Roma y a los creyentes en cualquier lugar. Prácticamente fue la enseñanza lo que nos trae el libro de Romanos. Estos sucesos también nos dijeron a lo largo de todos estos capítulos, que todos estos sucesos ocurrieron alrededor del año 57 después de Cristo, fue lo que pude notar, aquí tengo mis notas. Desde Corintio, cuando Pablo se preparaba para visitar Jerusalén, al parecer, Pablo finalizó su trabajo en el este porque él planeaba visitar Roma en su viaje a España, después de entregar la primera ofrenda a los cristianos necesitados en Jerusalén. Aquí podemos ver cómo el corazón de Pablo siempre era un corazón de amor hacia los hermanos en necesidad. Podemos ver ese amor plasmado en Pablo, en esta carta, de una manera tan detallada, de una manera tan amorosa. Podemos ver cómo él derrama su corazón por los creyentes en Cristo. Esto es algo extraordinario que a nosotros nos enseña, ¿verdad? Y nos discipula, nos capacita. La mayoría que conformaba la iglesia romana eran judíos. Esto es algo bien extraordinario. La mayoría que conformaban la iglesia romana eran judíos, pero también obviamente incluía un gran número de gentiles porque la iglesia crecía. Esto es impactante, todo lo que nos mostró Roma. Hay un versículo clave en toda esta porción de Romanos, donde dice que somos justificados por la fe y tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo en particular fue el que de alguna manera este luterano, ¿cómo se llamaba? Y ayúdenme, que reformó la iglesia protestante, Martín Lutero. Martín Lutero. Con este versículo, se le fueron destapados la mente y el entendimiento. Este versículo en todo el libro de Romanos es clave para nuestra preparación, es clave para nuestro discipulado. Pablo escribe a los romanos una declaración organizada y cuidadosa de su fe. Es lo que podemos ver en estas cartas. Y al final de la carta emplea un tiempo considerable para saludar a la gente. Casi se chuta un capítulo completo. Es lo bonito, lo hermoso del amor que él demuestra. Se chutan casi un capítulo completo para saludar a cada uno de los hermanos, y como bien decía Yazaret, tal vez no a todos los conocía. Sin embargo, dedicó con su pluma a estar escribiendo hasta los nombres. Mencionan ahí una Febe, ¿verdad? Y se me hace tan simpático este nombre porque dijera Yazaret, seguramente era una discípula. Y aquí podemos ver cómo para Dios todos somos importantes para el reino de Dios. No se dice más de esta Febe, se dice que era una diaconisa, que era una mujer que servía. Como Pablo
tiene tanto cuidado de cada nombre, y hay unos nombres medio raritos, ¿verdad? Medio chistosillos, pero los menciona, se toma el tiempo para mencionarlos. Básicamente vimos temas importantes y eso me impresiona a grandes rasgos, como el pecado, que fue desarrollado de una manera colosal, y gracias a Dios por sus vidas, Yazaret y Pastor. Vimos el pecado, vimos el tema de salvación, que fue expuesto de una manera clara, contundente y precisa. Vimos vimos también el crecimiento, hablaron de crecimiento en toda la carta de Romanos, de soberanía y de servicio, que fue prácticamente lo que hoy leímos. El servicio, que el servicio es tan importante, tan primordial entre nosotros los cristianos, los creyentes, y es ahí donde demostramos el amor al prójimo. Es lo que nos enseña Pablo en su carta. Pablo establece con claridad los fundamentos de la fe cristiana en esta carta. Los expone de una manera clara y contundente. Ajá. Y nos dice de alguna manera, Pablo da a los creyentes en Roma una guía clara y práctica. Esto es algo que a mí me impresiona. La vida cristiana no es una teología abstracta, desconectada de la vida, de la realidad. La vida cristiana son vivencias. Es lo que nos está enseñando Pablo en esta carta. La vida cristiana no nada más es, sino es vivir lo que compartimos, vivir lo que aprendemos, vivir lo que estamos expresando. Y esto me llama mucho la atención y doy muchas gracias a Dios en verdad por sus vidas. Gracias porque fue un panorama completo. Bendecimos la vida. Tanto yo como muchos de nuestros hermanos que creo que nos están escuchando estamos en la misma sintonía. Agradecemos a Dios por esta carta y vamos a orar. Prácticamente vamos a orar porque ya me pasé del tiempo, ya tenemos el tiempo. Vamos a orar para finalizar y para darle gracias a Dios por el término de esta carta tan maravillosa, tan llena de profundidad y de tanta enseñanza. Señor Santo, te damos muchas gracias, Padre, por haber tenido la oportunidad, Señor, de ser capacitados, de ser discipulados, de tener toda esta maravillosa información en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque cada día, a medida de que conocemos tu palabra, Señor, nos muestras un panorama tan claro y tan contundente de tus pensamientos, Señor, de la manera en la que tú piensas, de la manera tan clara y precisa, Señor, que tú quieres mostrarnos ese reino maravilloso, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por la vida de Yazaret, del pastor Jorge David, y también por el hermano Pablo, el apóstol Pablo, que a través de esta maravillosa carta nos enseña cosas tan elementales de la fe cristiana, Señor, tan simples, tan reales, tan reales, que están ahí, Señor, y están escritos, y seguramente fueron escritas para hoy en día nosotros, para nuestra enseñanza. En aquel entonces fue para los hermanos que estaban en Roma, los judíos, hermanos que estaban en Roma, pero hoy queda plasmada y queda escrita para nosotros. Yo te doy muchas gracias, Señor, por tu palabra recibida. Gracias por el conocimiento que nos permites tener, Señor, y ayúdanos, Señor, a que ese conocimiento que hemos recibido durante todo este tiempo, nosotros podamos expresarlo a otros, Señor, hablarles a otros con claridad, con doctrina, con sencillez, Señor, de corazón, con un lenguaje claro y preciso, sin usar tantas palabras rebuscadas, Señor. Simple y sencillamente hablar, mostrar a Cristo en su plenitud, a cualquier persona, en cualquier lugar que nos encontremos, así como lo hacía el apóstol Pablo, Señor. Damos gracias a Dios por tu palabra, Señor, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que el próximo tema que tú hayas de enviar, Padre Santo, para que nos sigamos capacitando, sea también igual de maravilloso, de hermoso y de sustancioso para cada una de nuestras vidas. Hemos dicho que somos discípulos y un discípulo es el que siempre está aprendiendo. Un discípulo es un pupilo, es alguien que siempre tiene esa necesidad de seguir comiendo ese maná, esa agua viva, esa palabra fresca que proviene de ti. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y muchas gracias, hermanos. Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Amén. Un abrazo. Nos vemos el próximo viernes. Dios nos lo permite. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gracias, pastor. Gracias, Yace. Gracias, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos.